hacemos aquí en solitario, porque el otro día ya sabéis que era con la gente de Business Analytics. Así que, bueno, entendemos que estamos todavía arrancando. Y gracias por venir a todos. Espero que os sirva el evento. Ha venido Javi Cruz, es Senior Data Analyst en Openbank, a hablarnos un poco, pues eso, a priori a lo mejor su posición puede parecer un poco más técnica, pero hablarnos de la importancia de esa parte híbrida, ¿no? Entre ser técnico y saber comunicar tus ideas, o no ser tan técnico pero saber entender, saber traducir, justo. Esa doble función, ¿no? Que hay que tener muchas veces. Y nada, pues que os interese. Ya sabéis que nos gusta hacer todos estos muy dinámicos, y en algún momento tenéis alguna duda, esto es para participemos todos, no es simplemente una ponencia. Y luego habrá preguntas al final, ¿no? Sí. Así que nada, pues un placer todo. Bueno, muchas gracias a la asociación por la invitación. Tal como ha dicho Hugo, mi idea es que esto sea un poco recíproco, que si en algún momento tenéis cualquier duda o lo que sea, al final hay una parte de dudas, pero podéis pararme en cualquier momento. Un poco mi idea de hoy no es venir aquí y soltaros una turra y tal, sino quiero intentar transmitiros la importancia, sobre todo la parte del mercado, de a dónde estamos yendo con los perfiles híbridos, es decir, de tener una base técnica o una base a lo mejor de negocio, pero sobre todo entender esa parte. Entonces, un poco, ¿cómo quiero estructurar la presentación? Sin entrar aquí en rollos de dónde vengo, pero un poco comentaros yo de dónde he partido. Luego entrar directamente a la materia de lo que es el perfil unidimensional, es decir, cuando es una persona o muy técnica o muy de negocio, qué carencias tiene. Un poco contaros mi día a día y también aquí que veáis un poco cómo es mi metodología en el banco, y si os interesa, luego podemos incluso comentar un poco más. Y bueno, algo que es obligatorio de hoy, que es comentar algo de ella. Entonces, yo he intentado traeros un poco una píldora de una manera de utilizar la inteligencia artificial, en concreto la generativa, que creo que os puede servir bastante, y sobre todo tener cabeza de cuándo usarlo y cuándo no. Y ya por último, pues un par de conclusiones y preguntas. Entonces, comencemos un poco yo de dónde vengo. Bueno, al igual que vosotros, empecé en la Carlos III, en el 17 ha llovido ya, ni en Leganés ni en Getafe. Yo soy de Colme, no por gusto, simplemente porque no era muy buen estudiante, entonces la nota me metió como un corte y me tuve que ir hasta Colme. Luego me encantó el campus, he estado en Getafe, estuve aquí cuando las asociaciones de estudiantes que se hacen aquí, tema de delegación, y luego estuve en Leganés con el máster que haremos adelante, pero realmente yo empecé en Colme. Y bueno, aquí hay un vacío muy grande, realmente esto fueron subidas y bajadas, muchos no replies que no me gustaría, muchos que sí que se dieron bien, muchos que se dieron mal. Mi primer contacto fue en el 20, en noviembre del 20, con las prácticas externas, de las cuales seguro que ya muchos están haciendo cosillas. En mi caso entré en ERIS, que luego cambió el nombre a Entity Data. Me sirvió para darme cuenta de cosas que no me gustaban en la parte técnica, que es algo que realmente muchas veces pensamos, por lo menos en mi caso yo pensaba que las prácticas tenían como ya que dirigirme a lo que quería hacer y tal, ni mucho menos. Es el mejor momento para equivocarte y para darte cuenta de lo que no te gusta. Luego intenté formarme un poquillo por mi cuenta porque ya veía que me hacía falta algo más, intenté sacarme algunos titulillos. Estuve en una asociación de inteligencia artificial cuando eso era cosa de frikis, como diría Tebas, y nadie le gustaba la IA, nadie conocía qué era, bueno, ChatGPT ni mucho menos porque no existía, pero nadie sabía lo que era un LLM, y bueno, era aquí un poco los primeros inicios. Luego tuve la suerte, en el 21, de hacer una cátedra con la Carlos III, que era una cátedra de investigación sobre temas de inteligencia artificial aplicada en telecos, de la cual luego, evidentemente, aproveché para sacar el TFG. En el julio del 22 pude graduarme y directamente aquí, bueno, os pasará también esa dicotomía entre el mercado directamente a la parte laboral, o igual me quedo otro año haciendo un máster, o quién sabe si incluso un doctorado. Yo en mi caso elegí hacer un máster, con total sinceridad os digo, bueno, evidentemente en la Carlos III, con total sinceridad os digo que en España los másters no se valoran lo que deberían y en realidad solamente sirven para que cuando paséis vuestro CV por HR os discriminen entre un sí y un no simplemente por tener grado máster, pero muchas veces no demuestran nada en esencia. Ya con la carrera salimos más que preparados.
Entonces, bueno, me centré un poco en la parte de investigación de la IA, más justamente aquí es cuando fue el boom de ChatGPT. Pude hacer un par de publicaciones, hicimos también incluso una publicación en una revista que se llama Springer Nature, que igual a algunos suena, y nada, y en julio del 23 me pude graduar. Bueno, como comentaba antes con los chicos de la asociación, cuando sales de la carrera ya en el mercado laboral, 99% de posibilidades, entrar en consultoría, ya sea una Big Four, ya sea otra cualquiera, pero es muy probable. Tiene cosas buenas, en realidad, o sea, tampoco se lo hayan pintado como el diablo, como que son carniceras, tal, no sé qué, hay de todo, depende mucho de dónde entres también. Sí que es cierto que en mi caso, bueno, se ve bastante bien, pude estar en diferentes proyectos, muy centrados en banca, como podéis luego ver. Y nada, y de ahí pues pasé un poco, bueno, me intenté certificar, conseguí certificarme en algunas cosillas de Microsoft con la parte de Azure. Y a día de hoy que estoy, me internalicé en OpenBank y estoy aquí como analista senior. Es un poco mi recorrido, cortito, 10 años, pero bueno, está mal. Stack profesional. Esto, bueno, es el típico chef kiss de HR, es todo mucho gráfico, mucha nube, mucha historia. En resumen, vengo de un lado muy técnico, así que evidentemente pues mi fuerte es la parte técnica, concretamente a mí de lenguajes de SQL y Python. Luego me he especializado mucho en la parte cloud, las tres suites que se conocen, que son básicamente Google, Azure y AWS. En concreto AWS, que es la que se utiliza en el banco. Y luego un poco lo que me ha gustado a mí, cuando entré en la carrera entré por temas de ciberseguridad, luego me di cuenta que no era lo mío, pasé a temas de IA y de datos. Entonces, bueno, un poco mi fuerte siempre ha sido en la parte más analítica, más de extracción de información, de generar dashboard, automatización, etcétera. Y bueno, ahora vamos a entrar en Finance. Tema de los perfiles y un poco a qué me refiero aquí con perfiles unidimensionales, que es el elefante de la habitación. Vamos a atacar primero un poco a los de mi campus, que es la parte técnica. Cuando estamos en cualquier, en el mercado, en la empresa privada, antes estaba muy diferenciado la parte del que hace el que pica el código y el que entiende los datos. Y entre ellos, un universo. No sé, no se entendían. Entonces, yo en mi experiencia, incluso con gente del equipo, he visto cómo hay personas muy, muy, muy buenas, que son brillantes a nivel técnico, que te automatizan, te hacen la mejor optimización del código, te sacan todo, pero tú luego le preguntas, ¿para qué es eso? Y no lo entienden. Es decir, hagamos un tema de segmentación de clientes y queremos saber un poco el comportamiento para luego hacer una campaña sobre temas de marketing para atacar un concreto, para atacar un colectivo de sacarle la nómina, por ir a lo mío. Pues te puede hacer la extracción perfecta, pero luego tú le preguntas realmente cuáles son los insights, que esa es una de las palabras así más rimbombantes, de lo que ha sacado y no lo sabe. Simplemente te dice que el número son 100. Entonces, este tipo de perfil, que de nuevo esto es un poco lanzarme una piedra a los míos, es un perfil que antes sí que podía tener un sentido, pero es que a día de hoy ya todo el mundo sabe de datos, todo el mundo sabe de ella y todo el mundo busca tener ese conocimiento bidireccional. Y lo mismo puede ocurrir por el lado más de negocio. Es decir, aquí la experiencia y un poco lo que, cuando salís de la carrera y tenéis muchos conocimientos, no me voy al extremo de que no sabéis absolutamente ningún dato, porque no es verdad. Pero, por ejemplo, sí que he visto mucho yo es que tengo un Excel, en este Excel me monto estos datos, no sé qué tal, he visto este caso en concreto de personas, súper condicionadas a una cosa, que no ven más allá de lo que son, pues, lo que es el Big Data. Luego, cuando sacan una conclusión, es una conclusión que cuando la aplicas en el mercado, la aplicas en la realidad, se estampa. ¿Y cuál es la realidad de esto? Es simplemente que no son capaces o no tienen esa idea de generalización de los datos, de que a lo mejor si tú coges una población y coges ciertas características, vas a condicionar mucho tu resultado de lo que luego realmente quieres mostrar. Entonces, aquí la carencia está un poco en no entender muy bien la estadística básica o entender cierto tipo de cosas de cuando hablamos del Big Data. Y no solamente eso, porque muchas veces a lo mejor este tipo de perfil no necesita estar aplicando código o no necesita estar sacando información, pero sí que necesita que alguien se la saque. Y cuando se hace la petición a alguien técnico, se diferencia mucho la persona que es capaz de trasladar lo que quiere
y decir cómo lo quiere que simplemente el objetivo final. Es decir, mira, es que quiero los datos estos. Ya está, móntatelo tú como quieras. Y luego realmente hay un montón de ahí de posibilidades. En realidad las peticiones, cuando alguien de negocio entiende exactamente qué es lo que está por detrás, el resultado siempre va a ser mucho mejor por la comunicación. Pero bueno, un poco el punto medio, que es un poco donde se sitúa más mi perfil. O sea, ¿a qué me refiero? Porque al fin y al cabo puede ser algo como muy abstracto. Primero, en cuanto al objetivo, es decir, ¿qué es lo que queremos en concreto y qué herramientas tenemos? De nuevo, tirando el tema de la IA. A día de hoy se utiliza la IA para cualquier cosa. O sea, para matar una mosca utilizamos un cañón. Muchas veces no es necesario. A veces incluso con un Excel es más rápido. A veces incluso con una query muy concreta es mucho más rápido. O sea, no es utilizar todo, sino saber exactamente qué queremos utilizar. En cuanto a los datos, bueno, esto es una exageración porque yo creo que a día de hoy a nadie se le ocurriría tomar una decisión que esté apoyada en me parece que, creo que, sino que siempre hay detrás algo que lo avale. Pero aquí está la dependencia de la suite de Office 365 de, no, es que yo tengo esta base montada en Excel, que le cargo información todos los días, tengo a 3 becarios que me cargan la información todos los días. No, vamos a ir a cosas ya más grandes porque estamos en un mundo ya donde eso no sirve. Estrategia. Cuando hablamos de perfiles híbridos, realmente, luego veremos que yo en mi día a día realmente no es que esté haciendo todo a la vez, sino que simplemente es saber exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Es decir, enfocarte en concreto al objetivo para poder abordarlo poquito a poco. No es abarcar todo a la vez. Y luego en cuanto a ejecución, es decir, un poco aquí es más de la parte técnica de ¿qué es lo que busco? Yo busco sacar un análisis de este estilo, ¿vale? Pues a lo mejor no me interesa que tarde 0,05 segundos en ejecutar, que esté construida con la query perfecta, con el código perfecto, ¿no? O sea, intentemos un poco aquí desarrollar aquello que realmente luego me va a dar un impacto, que me va a dar un resultado, no desarrollar por desarrollar, hacer un montón de informes que Dios luego los va a consumir. Entonces, un poco en cuanto a todo esto, cosas que os pueden venir a la cabeza o a lo mejor que os pueden sonar de este tipo de perfiles. Tienes que ser experto en todo, no es verdad. De hecho, yo posiblemente no sea experto en nada. Es más probable. Y un poco me escondo, es decir, no hay que ser experto en todo porque no te va a dar nunca la vida para ser experto en todo. Lo que tienes que conocer es un poquito de cada cosa. Es decir, no os voy a pedir ahora de haceros un grado después de acabar el que estéis haciendo de Derecho, Economía, el que sea, pero es un grado de Ingeniería Informática. No. Pero sí que no tengáis ese miedo a cómo se hace una consulta en SQL, las bases, qué es Python. O sea, no tengáis ese miedo porque realmente el que conozcáis eso va a ser algo totalmente diferencial en vuestro perfil, porque vais a tener una base muy buena en lo económico y vais a saber entender aquellas cosas técnicas. Entonces, no es que sepáis de todo, es que sepáis un poquito de cada cosa. Luego, contexto antes que cifras. Esto un poco es más en cuanto a cuando tienes un resultado. En realidad, no es el dato en sí no te va a decir nada. Puedo tener 100 y que 100 significa mucho, que significa muy poco. Entonces, contextualizar las cosas. Es hacer el trabajo de 3, o es hacer el trabajo de 4. En realidad, un perfil híbrido lo que busca es esa combinación entre lo técnico y lo funcional, de tal manera de que no se desperdicie el trabajo y personas con conocimientos muy buenos, también aquí entrando un poco más en la parte de coordinación de equipos, que posiblemente sea un perfil que a muchos de aquí os guste. No es que conozcas al de negocio y al técnico y tengas que hacer su trabajo, sino que intentes o sepas cómo dirigir a cada uno de ellos de la mejor manera para que el trabajo salga mucho antes. Vale, y bueno, por contaros un poco lo que es mi día a día y luego en la práctica de toda esta parafernalia en que se traduce. Bueno, yo concretamente, un poco mi día a día o mis responsabilidades se basan en la parte de control de gestión. Es decir, yo estoy en el banco, en el departamento financiero, y un poco lo que hacemos es, el equipo en general lo que hacemos es el cuadro de mando diario, es decir, todo lo que son reportes, KPIs de métricas de clientes, balances, pues un poco ver cómo va el banco en el día a día. Luego tenemos una parte bastante importante de presupuestación y motivación de costes, es decir, conocer diferentes departamentos, en qué se gastan las cosas, de qué manera lo hacen y si tienen capacidad de hacerlo.
Luego las P&Ls, que esto seguro que a muchos ya os suena mucho más. Yo aquí he de decir que cuando empecé en todo esto, yo no sabía ni lo que era un activo, un pasivo, yo no cuento resultados, no tenía ni idea, ni idea. Y posiblemente os pase lo mismo a vosotros al revés. Entonces, uno de los puntos más importantes de control de gestión también está en la parte de las P&Ls, de consolidar la información para ver pues, los resultados del banco, sea year to date, a nivel mensual. Y luego, por último, fidelización, que esto todavía tiene mucha importancia, que es un poco lo que comentaba de los insights, de saber si tu cliente en el banco, cuál es el engagement que tiene. Es decir, si realmente te usa el banco como el que a lo mejor usáis Revolut porque os daban en la cuenta corriente, a la cuenta de ahorro al 5%, o que realmente es vuestro primer banco y lo usáis para luego domiciliar recibos o para tener la nómina, etcétera. Y este sería pues un poco como el 70-80 podríamos decir, y luego hay un 20% que son lo que os comentaba de vienen peticiones del departamento de riesgos, del departamento de marketing. Quieren saber algo. Entonces, aquí sí que se diferencia muchísimo y se ve muy bien lo que os comentaba de personas que son de negocio y que saben hacer la petición, pues no tienen ni idea, pero saben el objetivo, no saben ni tiempo ni nada, lo quieren para allá, todo. Entonces, bueno, un poco como cuando hacemos esto, el típico de divide y vencerás, que como divide se pone en diferentes partes. Entonces, primero, reunión inicial, pues a lo mejor con el VP de finanzas, o el de CFO, CRO de riesgos. Te va a decir para qué lo quiere, a quién va dirigido este informe, si es algo interno, externo, se puede compartir, si es a lo mejor para vender un producto en concreto, si a mercado, y cómo se necesitan esos datos. Es decir, si lo queremos que sea un informe ad hoc, si sea algo automatizado, que sea algo que se publique. Luego, ese diseño del análisis, es decir, cuando ya cogemos las tablas y vamos haciendo los diferentes cruces. Extracción de insights, y esa palabra de insights yo he visto que tiene mucho poder, es decir, no es el te saco el dato, sino te saco el dato y te lo vendo. Es decir, te sé decir qué tiene ese dato de importante, no solamente te saco un número. Y luego, por último, es el formato de salida que comentaba inicialmente de cómo se quiere mostrar ese resultado. Si se quiere hacer... A veces nos complicamos la cabeza y pensamos que hay que hacer pues una parafernalia bestial para un proyecto y luego realmente es simplemente el director financiero te ha pedido el número de nóminas en España en los últimos 3 meses y es un número y te pontes aquí una locura. Un poco el bingo de lo que es el día a día, cosas que suelen pasar, pues, y cosas que posiblemente os pasen. Pues, urgencias imposibles. No corre prisa, pero necesitamos para hoy. Bueno, pero si esto es solo un poco de datos, si solamente es cambiar un numerito, le pasas una cosa y a lo mejor en su cabeza tenía algo de si yo pensaba que el número de nóminas era de 100, porque ahora son 20. O en Excel me daba otra cosa, vete tú a saber cómo está montado ese Excel, que eso luego es muy típico de que ves Excel, que el Excel te pesa 8 gigas y dices tú, y esto, ves ahí que está montado esto con esto, no sé qué tal, y es inentendible eso. O ambigüedad funcional, que es algo muy típico, de quiero algo que sea flexible, pero muy definido en concreto. Quiero algo que me sirva para poder entender el comportamiento de todos los clientes, pero solamente de aquellos que son rubios, que miden 1,50 m, tal. Y luego la automatización ¿y esto puedo dejar ejecutándolo y se ejecuta día a día? O la palabra que ahora te le gusta a todo el mundo, que es ¿y esto no lo puedo automatizar la IA? Van así como concepto de automatizar la IA. Yo móntelo en ChatGPT y que ChatGPT te lo haga. Y a lo mejor estamos hablando de, no sé, 5 millones de filas. Herramientas. Y aquí un poco me centro en las mías, pero realmente es un poco la suite que me gustaría que, pues a lo mejor, al salir de aquí os genere algo de curiosidad y queráis ver e investigar un poquillo qué es cada una. A nivel de gestión de equipo, pues tenemos un poco lo que es la suite de Atlassian, que está el Confluence y Jira. Yo en el banco en concreto, la metodología que utilizamos es Scrum con Kanban. Es decir, pues tienes una serie de ticketing donde pones las tareas que tengo en el backlog, las tareas en To-Do, pues esas herramientas son muy buenas, tanto para documentarlo como para poder coordinarte con el equipo. Luego, evidentemente, comunicación. Teams y Slack suelen ser las más utilizadas. Las dos son las que utilizo. Teams suele ser para perfiles más de negocio, Slack más técnico. GitHub. Bueno, GitHub en concreto sí que suele ser más para desarrollo de código. Aquí sí que igual os queda un poco más corto, pero es una muy importante.
Luego, en cuanto a desarrollo, concretamente utilizamos la parte de AWS, entonces, pues tenemos Athena para cuando se saca extracción de información, S3 cuando buscas, cuando la estás almacenando, QuickSight para el tema de reporting, y luego, bueno, estas que son un poquito más técnicas, que es Data Hub y Sonar, que aquí sí que los que venís a lo mejor de Leganes sí que os recomiendo que bichéis un poquillo, que es cuando haces algo en código, la calidad realmente de tu código, que esté a prueba de errores. Y luego ya, en cuanto a otros, pues aquí tenéis todas las suites de temas de LLMs. ChatGPT, Claude, Perplexity, Maisa, Copilot, que bueno, luego entraré un poco en detalle de estas herramientas. Y evidentemente, pues la suite de Office, de comunicación, el Excel, que es como piedra angular que todos los sustenta la empresa privada, y el correo, el Outlook. Entonces, bueno, ya un poco, por comentaros así alguna cosilla en una pincelada de temas de la IA. Y enseñaros que pues no todo es ChatGPT. Bueno, esto de aquí es un poco lo que os he comentado antes de mi trayectoria. Ahora vamos a ver la foto a gran escala desde el 46 hasta a día de hoy, que ha sido la inteligencia artificial. De nuevo, esto es un poco por daros un contexto, una curiosidad, seguro que lo tenéis más que dominado muchos de vosotros. La palabra inteligencia artificial realmente nace de un paper de Alan Turing, que es un poco el padre fundador de la IA. Más adelante, en el 56, la conferencia de Dartmouth, donde 6 frikis, vamos a decirlo, se juntan e intentan decirle, venga, va, la IA va a ser esto, y donde se hace la definición formal de lo que conocemos como inteligencia artificial. Aquí lo que ocurre es que no teníamos, bueno, no se tenía el poder computacional suficiente como para poder explotarla. Entonces está lo que se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial, que va del 73 al 80. Luego en el 86, en un paper surge la idea de la retropropagación, que es la manera en la que cuando hablamos de que la IA se entrena y aprende, pues esos errores, cómo se corrige, es justamente el backward propagation del 86. Y de nuevo entramos en otro invierno porque no hay suficiente, o sea, se avanza mucho más lento, pero no porque no se sepa qué hacer, sino porque no hay medios suficientes para hacerlos y los ordenadores petaban, en esencia. En el 97 está el famoso enfrentamiento con Kasparov, que esto a lo mejor alguno lo conocéis ya, que era de Deep Blue, que básicamente era una inteligencia artificial especializada en el ajedrez. La inteligencia artificial a los inicios, cuando era todo tradicional y estábamos en la parte generativa, estaba muy enfocada en juegos, en el Go, en el ajedrez, en todo el tema de cuando falla, saber exactamente, o sea, que sea una partida, por así decirlo, aplicada a cualquier cosa. En el 2012 entramos con AlexNet, que es una arquitectura que permitió dar un impulso en temas de IA generativa centrada en la imagen. Y luego en el 16-17, bueno, sobre todo en el 16, tenemos la famosa partida de Go, que hay un AlphaGo, que hay un documental en Netflix que os recomiendo, si os interesa, que es un poco uno de los juegos más complicados, creo que es chino, no me equivoco, y fue capaz la inteligencia artificial de ganarle, aunque lo curioso no fue eso, sino que realmente hubo una persona que era el máximo hasta ese momento representante del Go, que le ganó una partida. Creo que quedaron 1-4 o algo así. Lo curioso no fue el 4, sino fue el 1 de la persona, de que fue capaz de ganar una partida. Y luego aquí, en el 2017, que es un poco el verdadero boom, entra un paper que se llama Attention is All You Need, que era de un departamento de Google, de investigadores, que comentan que realmente para que podamos ver IA generativa de verdad, las arquitecturas tienen que ser un poquito diferentes y entender una cosa, y no me voy a poner muy pique aquí en lo técnico, que se llama descenso del gradiente, que es cuando estás interactuando con una inteligencia artificial y realmente esta pierde el contexto. Entonces, Attention is All You Need lo que demostraba era que si cambiábamos la arquitectura, que es lo que a día de hoy se conoce como Transformers, es capaz de tener más contexto y por tanto ser mejor en los resultados. Aquí está el famoso boom, que es donde yo justamente estaba en la carrera y por eso pude hacer lo mío relacionado con Chatty. Y luego, pues, DeepSeek, que es un poco, pues, los competidores que nacieron. Entonces, un poco con todo esto, por resumir, realmente, la IA generativa es lo que ya sabemos de crear contenido, un prompt que me saca un modelo generativo y ahí me da una respuesta. Ejemplos, miles y estamos en aumento.
Y luego la parte tradicional, que es la que históricamente ha estado, que es cuando ya tienes tareas de predicción, clasificación, optimización, y luego algunos modelos, que algunos sonará, como las regresiones famosas, o incluso los random forest. Y ahora un poco mi aporte de cosas, porque al fin y al cabo pues os estoy contando todo esto, pero en realidad luego sabemos que para el TFG muchos utilizará HATI y no pasa nada, es normal, pero vamos a utilizarlo con cabeza. Entonces, el framework o el marco de trabajo de Rastev, ¿en qué se basa? Se hizo un paper hace no mucho que demostraba a la hora de conversar con la inteligencia artificial, con cualquier LLM, de qué manera hacerla para sacar el mejor output. Entonces, se hizo este marco de trabajo que se llama RASTEP por sus siglas, en el cual al principio lo que se dice es, vamos a definirle un rol, es decir, no digamos, analiza datos de préstamos, no, eres un analista senior de riesgo de crédito, experto en, y ya le introduces. Luego, segunda parte, la acción. De nuevo, muchas veces nos saltamos el rol y directamente vamos a la acción. Revísame esto. No, vamos a intentar darle un poco de apoyo al modelo para que lo entienda mejor. Analiza estos préstamos, detecta patrones en concreto, luego, ¿por qué pasos? Pues segmenta primero en clientes, luego calcúlame esta tasa. Es decir, vamos poco a poco como desgranando el problema. El contexto, al fin y al cabo, muchas veces creemos que cuando hablamos con cualquier modelo, directamente nos va a sobreentender. Pongámoslo de manera explícita, pues es un banco retail español que queremos hacer análisis de hipotecas y préstamos comprendidos entre tanto, y luego muchas veces, y esto es algo que pecamos de ello, es de no darle ejemplos de cosas que ya sabemos que tiene que sacar el modelo y que las hemos sacado de otra manera, generalmente las tenemos previamente a hacer cualquier tipo de consulta y no se lo ponemos. Entonces, ponerle un ejemplo en concreto. Pues mira, te voy a adjuntar un input que es un CSV con este tipo de resultados y de ese resultado me sacaría esto otro. Y luego ya el formato, que bueno, esto es un poco más prescindible, pero decir cómo quieres que te responda. Vale, respecto a los LLMs. Realmente los LLMs tienen dos problemas inherentes en ellos mismos. Uno de ellos es el indeterminismo, es decir, no dejan de ser modelos estocásticos que se basan en probabilidad. Entonces, ante una misma entrada pueden responderte de muchas maneras diferentes. Esto lo que te genera fundamentalmente es que no puedes reproducir exactamente el mismo input y el mismo output. Entonces, esta aleatoriedad interna que se produce, lo que te hace es que no es nada recomendable utilizarlo para según qué tareas, que luego os comentaré. Y luego están las alucinaciones. Es decir, el modelo al fin y al cabo lo que te hace es predecir el siguiente carácter que es el más probable. Cuando digo caracteres, pues una A, una E. Si pones una H, seguramente la siguiente sea al 99% una O y luego una L y luego una A y te va construyendo. Entonces, si bien es cierto, existen ya ciertos proveedores de IA que intentan afinar este problema de las alucinaciones buscando información y como sacando referencias, no deja de ser un resultado que no está validado, que te puede propagar el error en diferentes momentos de la conversación y que pueden tener datos falsos. Entonces, ¿para qué cosas yo os recomiendo que utilicéis esto? Es muy bueno si queréis hacer un brainstorming o si tenéis algo claro que no sabéis muy bien cómo resumirlo y sacar de ahí cierta información para luego presentarlo, pues puede ser una asignatura o puede ser perfectamente ante un inversor. Y sobre todo es muy bueno para cuando quieres, lo que comentaba al principio del brainstorming, quieres acelerar en cualquier tipo de desarrollo, quieres acelerar el primer paso, el cómo voy a plantear el problema. Entonces se lo puedes exponer, con cuidado con el tema de filtración de datos privados, pero se lo puedes exponer y ahí te va a dar un muy buen inicio. Yo, de hecho, mínimamente para presentación muchas veces pues lo utilizo y digo, oye, mira, mi idea es esta, y te va sacando cosas. ¿Para qué no es nada bueno? Tema regulatorio. Tema regulatorio es una aliada bestial y como te venga una auditoría te destruye. Es decir, lo que comentamos de la precisión, de que no la tiene para nada, si tú le metes cierta información, el modelo te puede sacar de ahí un resultado que luego no tenga trazabilidad y la puedes liar parda. Y lo mismo con el tema de cuando lo utilizamos sobre algo que realmente no es necesario. Es decir,
lo que comentábamos al inicio de matar moscas a cañonazos, si ya tienes un Excel, ya tienes una query, ya tienes algo que es determinista, no te vayas a un modelo a intentar sacar la solución cuando realmente no es fiable ni va a ser eficiente. Y ya un poco para terminar, en cuanto así a grandes rasgos un poco de lo que era la presentación, mi idea fundamental es transmitiros que el verdadero valor de los perfiles, o sea, del perfil a día de hoy en el mercado, es la combinación de negocio con algo técnico. El rol de analista no es un rol de voy a hacer todo y ya está, sino en realidad tradúceme la necesidad de negocio, priorízame en qué tareas quiero atacarlas y luego, pues evidentemente, resuelve el problema. Y por último, pues que la IA generativa es una herramienta muy potente, pero que no lo es todo y ni mucho menos es universal. Sepamos exactamente para qué utilizarlo y para qué no. Eso es un poco todo. Entonces, le dejo aquí un apartado de preguntas, cualquier cosa que queráis decirme y nada, un placer. Bueno, había una parte que no he comentado. Mi idea era intentar traeros como un pequeño regalito con temas de Open. Entonces, bueno, yo no soy representación de nadie de Open Bank en cuanto a HR. Comenté a ver si había programa de becarios, programa de tal. No hay nada abierto como tal, os soy sincero, pero sí que, bueno, un poco por la suerte en la posición en la que tengo, sí que me han llegado diferentes peticiones de ciertos perfiles. Yo, un poco por mis contactos, suelen ser más centrados en los senior y las peticiones muchas veces son de gente junior. Entonces, bueno, de nuevo, yo no soy quien para coger CVs, no voy a prometer nada, pero que tenéis mi contacto por si os interesa alguno en concreto trabajar en Open Bank, seguro que salen cosas, ¿vale? Que no lo he puesto como tal. Y nada, si tenéis cualquier duda. Sí, dispara. Si tuvieras que recomendarle a alguien una formación de este aspecto más informático, tecnológico, que no es de ese mundo, es de sociales, ¿cuál sería como la más elemental? Que dirías, un curso de esto. ¿Relacionado con lo puramente técnico o más para un área en concreta que en donde se aplique lo técnico que sea de lo tuyo? En general, yo por ejemplo estoy en una carrera de ciencias sociales, ¿Sí? pero todavía no tengo como clarísimo, quiero trabajar en este sector o en esto. ¿Cuál crees que es una formación como básica, imprescindible? A ver, yo siempre abogo mucho a las formaciones gratuitas que te ofrecen Microsoft con Azure, AWS y Google. Es decir, yo en concreto, por ejemplo, de la parte de Microsoft, que es una de las suites que más se utiliza, tienes la parte de Microsoft Learning. Entonces ahí hay un montonazo de certificaciones con un programa gratuito. Luego sí que es cierto que el examen te cuesta un poco y tienes que renovarlo año a año, aunque eso ya gratuito, y sí que te puede dar una idea de algo técnico. Si ya buscas, sobre todo esto te lo comento porque en función de qué perfil y en qué momento te pille, igual no te permite estar presencialmente en un sitio. Si sí que te lo permite tu estatus o tu día a día, te recomendaría la inteligencia artificial de la Carlos III en Puerto Toledo. Es un máster muy bueno, tiene mucha aplicabilidad, está muy centrado al mercado. De hecho, bueno, el director, que es Jesús García, que creo que la asociación tuvisteis una charla con él, fue el que me llevó el TFG, y está muy orientado a temas de data. Si ya buscas algo incluso más de investigación, pues te recomendaría el mío, que es Ciencia y Tecnología Informática en Leganés. Pero de nuevo, depende un poco si buscas algo que tenga una aplicabilidad más de sacarte una formación y, por tanto, tener unos conocimientos que luego te den un título, una certificación, o si buscas más puramente académico porque no quieres estar directamente ya involucrado en trabajando a la par. Claro, yo creo que más como un complemento a una carrera. Mientras trabajas. Claro, mientras haces una carrera de sociales tradicional. Las certificaciones. Sí, Microsoft Learning está muy bien porque, ya te digo, son precios asequibles de exámenes y tienes toda la documentación. E incluso tienes luego los exámenes mismos en Udemy, Coursera. Si quieres algo incluso un poquito más de nivel, pero esto sí que te recomendaría primero hacerte una antes, que sea más sencilla, las de AWS también están muy bien. AWS tiene certificaciones que además están luego muy bien valoradas porque muchos desde HR te las piden. Nada. Vale. No sé si podría explicar desde tu experiencia el paso de junior a Sí. Pues te diría que se resume en una cosa muy concreta que es
llevar a gente, es decir, o llevar diferentes proyectos. Cuando entras como junior, al fin y al cabo, te centras, te van a poner un proyecto concreto, como muy definidito, todo muy masticado, no estilo académico de un proyecto de universidad, pero sí que va a ser algo como en una burbuja o en un contexto. Cuando ya saltas a senior, generalmente estás en diferentes proyectos a la vez y sobre todo ya no eres a lo mejor tú tanto el que pica el código o el que está al pie del cañón, sino que llevas a un pequeño equipo con el que gestionas un poco el día a día y demás. Entonces yo te diría que fundamentalmente ese es el mayor salto, cuando ya subes a una capa, no te voy a decir de manager, porque ni mucho menos, pero sí donde tomas una responsabilidad además de liderazgo y de tener a lo mejor un equipo de 2, 3, 4 personas, donde con tu experiencia como junior sabes los tiempos que le va a llevar la tarea, la dificultad de cada tarea, el objetivo final y lo que se busca, pero no lo haces tú, sino que se lo enseñas a una persona. Sí, a ver, es que realmente depende mucho, porque depende también, depende un poco tus actitudes y tus aptitudes, depende también un poco tu querencia, es decir, a lo mejor puedes ser alguien senior y centrarte mucho en la parte de desarrollo o incluso de negocio, de desarrollo a nivel de picar código, de negocio a nivel de hacer business case y no quieres llevar a gente y puedes ser senior de esta manera, lo que pasa es que, claro, es gente que está muy especializada en eso, van a ser muy buenos en esa parte. Si quieres más por el lado de gestión de equipo, sí que más o menos los tiempos que he hecho, 3-4 años me cuadran, también se puede ir a 5. Es que depende mucho también en España, depende también la empresa, lo que se considera mid-senior, de senior, es un poco difuso eso. Sí. Yo estoy ahora en el manual de ingeniería de datos y he visto que tú has estado en NP de Data y siendo informático. Sí. Pero tus prácticas, bueno, no sé si es práctica o es... Eran prácticas. ¿Cómo ha sido la experiencia y por qué has decidido cambiarte a análisis de datos? O sea, ¿cómo fue mi experiencia en Entity Data? Sí. A ver, lo que pasa es que mi experiencia está muy sesgada porque fue pandemia. Entonces, claro, a mí de repente iba a ir a Fuentesat, creo que es donde están las oficinas, o Fuentelamora, creo que es. Y, claro, saltó la pandemia, todo online, todo en remoto, me llegó el ordenador, no tuve apenas comunicación con nadie. Entonces, no que fuese una experiencia muy buena, pero tampoco voy a culparles porque fue un contexto el que fue. En cuanto a lo que era la tarea en sí, era temas de arquitectura con APIs, de conexión de diferentes plataformas. No era algo que yo buscaba como tal, tampoco tenía muy claro qué es lo que quería, entonces estaba un poco abierto a todo. Sí que es cierto que cuando ya lo vi, no me entusiasmó, pero sí que conozco gente que está muy contento en otros departamentos de más puro dato y es una buena empresa. Mi experiencia no ha sido la mejor, pero no la rechazaría ni mucho menos. ¿Tienes pensado estar, o sea, estás ahí metida o tienes pensado...? No he echado el currículum, pero... Sí, o sea, no está mal, ya te digo. Cuando sales sobre todo de la carrera, lo más probable es que acabes o en una de las Big Four o en algunas que no son de las Big Four, pero que son igual de potentes, como puede ser Accenture, NTT, MS. Pero los proyectos que hacen, Sí. ¿es más dirigido a como que ya tienen un equipo o hay unos específicos que son para prácticas?